La semana pasada tratamos acerca de algunos temas ya de la República, no, del Estado peruano ya como República. Vimos el primer militarismo, vimos cómo se conformaron territorialmente los estados, cómo trataron de definir sus fronteras a través de los principios de multiplicidad y la libre determinación de los pueblos. Vimos también el último intento, ¿no?, con la última posibilidad hasta hoy de que el Perú formara parte de una confederación, la Confederación Perú-Boliviana, propugnada por Andrés de Santa Cruz. Bien joven, entonces, bueno, ya vimos cómo terminó la confederación derrotada por Chile, por la acción de Chile en alianza con Argentina, y que esto contó con la colaboración de algunos peruanos que se llevaron por su rivalidad con Santa Cruz, o sea, cegados por su ambición de caudillos, contribuyeron a traer abajo a la confederación. Y ahí viene el segundo gobierno de Gamarra. Ahí vimos cómo Gamarra invade Bolivia, y al invadir Bolivia muere Gamarra, la batalla de Ingani. Luego de la muerte de Gamarra, en el Perú se va a dar un periodo de anarquía. Los bolivianos ingresaron al territorio peruano llegando hasta Arequipa. Chile hizo de mediador y a través del Tratado de Puno se volvieron con las fronteras a sus respectivos lugares. Y bueno, pues en esos momentos hubieron problemas en Chile, en Ecuador, de tal modo que los países vecinos no se repartieron el Perú, porque aparecieron 7 personajes que decían ser los presidentes del Perú, y entre ellos se van a pelear a muerte. Ahí vamos a tener a Gutiérrez de la Fuente, a Rufino Torrico, al mariscal Domingo Nieto, etcétera, etcétera. Incluso Ramón Castilla también se reclamaba Manuel Ignacio de Blanco. De todos ellos se impone Vivanco. Y Vivanco va a establecer un gobierno llamado el Directorio, un gobierno de carácter autoritario y conservador. Este directorio va a ser derrocado por Ramón Castilla y se va a iniciar un periodo que el historiador peruano Jorge Basadre ha denominado la prosperidad falaz. ¿Qué significa prosperidad? ¿Qué significa prosperidad? Progreso, muy bien, ¿no? ¿Qué más? Bonanza, ¿no? Hay un progreso y una bonanza. Pero a la vez, ¿qué significa falaz? Falso, aparente, engañoso, ¿no? Falaz. Entonces, jóvenes, va a ser un progreso aparente, engañoso. ¿Por qué? El Perú va a recibir ingentes ingresos por la extracción de guano, pero ese dinero que recibe el Estado peruano no se va a invertir correctamente, no se va a invertir con buen debido para asegurar el futuro del Perú. Se va a malgastar esa plata, se va a despilfarrar. ¿Y por qué había demanda de guano en el mercado mundial en aquel momento?
interesante, ¿no? Pero ¿por qué antes no lo demandaban? ¿Por qué precisamente en ese momento? En ese momento, en Europa, especialmente en Inglaterra, se estaba dando la primera revolución industrial. Estaba finalizando. Y dentro de la primera revolución industrial, un componente muy importante va a ser pues la agricultura, ¿no? En Inglaterra, que se había dado la política de campos abiertos, es decir, de que, bueno, cada agricultor sembraba pues no lo que cogía, digamos, la tierra que necesitaba para sembrar y el resto era un campo libre donde podía transitar la gente. Era la política de campos abiertos. Pero esta segunda revolución industrial, este desarrollo del capitalismo llevó a que crecieran las ciudades como Londres, como Manchester, como Liverpool, ciudades con millones de habitantes. Y esos millones de habitantes demandan alimentos. Entonces, ya los campos de Inglaterra, así abiertos, ¿no? Donde se daba lo que podía el agricultor, ya no se daban abasto. Entonces, en Inglaterra se establece la política de los campos cercados. Es decir, que el que es propietario ya tiene que cercar. ¿Y para qué? Ahí van a haber grandes empresas capitalistas que van a comprar pues extensas propiedades y van a poner cercas. Ya la gente no puede transitar libremente, salvo por los caminos principales. Y comienzan a producir productos de pan llevar para estas ciudades, para cubrir ese mercado que hay ahora con ciudades de millones de habitantes. Pero necesitaban a la vez cosechas más continuas. Con cada cosecha la tierra se empobrece, ¿sí o no? Se empobrece de nutrientes. Por eso que en el método pues natural, ¿no? El agricultor lo que hacía y lo que hace tal vez en algunos lugares de nuestra patria es de que después de la cosecha lo deja un mes, 2 meses, 3 meses. Dicen que descanse la tierra. No es que la tierra esté cansada, sino que sucede que se ha empobrecido en nutrientes. Y para que recupere esos minerales, esos nutrientes, se requiere de un tiempo, pues no que actúen ahí los chanchitos, los gusanitos, ¿no? Y mediante pues, ¿no? Su alimentación, lo que van defecando, se va abonando pues con todos esos microbios que viven en la tierra. Pero los capitalistas de la primera revolución industrial dicen, no vamos a esperar a que los gusanos hagan el trabajo, las lombrices. Tenemos que abonarlo y se cosecha y a la siguiente semana ya se debe estar sembrando ya. No podemos perder, hay demanda. Recordemos que el sistema capitalista se rige por la oferta y la demanda. Entonces, convocan a una serie de químicos, gente para acá, unos abonos, invente algo. En ese momento inicialmente no lo logran. Entonces ellos van a remitirse a la experiencia histórica. Y acá ancestralmente los mochicas y demás culturas de la costa, o sea, los incas, abonaron el desierto utilizando el guano dejado por las aves en el litoral de Brasil. Grandes cantidades de guano, y cuando vinieron los españoles se abandonó pues esta agricultura intensiva y se dejó de lado el guano. Pero estas aves, los litorales, estas aves guaneras, siguieron viniendo pues por la riqueza ideológica que tiene nuestro mar. Por eso vienen acá a comer, a alimentarse, y de pasada pues una de las consecuencias de alimentarse no solo es la nutrición, ¿no es cierto? Sino que el ser vivo va a evacuar lo que aparentemente no aprovecha o no le sirve, ¿no? Y entonces van a dejar guano. Y como eran siglos que nadie usaba el guano, se habían generado montañas de guano. Entonces los ingleses van a decir,
el primero que se llevó guano de acá es Francisco de Queiroz, un hacendado general muy hábil, muy astuto, tenía contacto con los ingleses. Entonces, estos primeros extractores de guano pagaban una cantidad al año, un canon anual por concesión. Entonces, por decir, pagaban por decir, pues, 1000 pesetas por año, porque acá seguían rigiendo las monedas del virreinato. Y podía llevarse todo el guano que quería. Hacían contratos por 6 años. En el primer embarque cancelaban las 6.000 pesetas, todavía le quedaba un montón de ganancias, y el resto de los años se llevaba guano y la ganancia era líquida, no le pagaba nada al Estado. Entonces esto hizo que se amasaran grandes fortunas, e incluso algunos capitalistas ingleses directamente vinieron a sacar el guano, como la casa allí, porque se demandaba guano, ¿no? Y entonces, pues, estos capitalistas, los de la casa allí, vienen y comienzan a sacar. Hago una cantidad anual y me llevo todo lo que quiero. No se medía por la cantidad. Así como ahora en la minería, ¿no? Dicen con la minería el Perú avanza, con la minería trae ingresos, la minería trae progreso, la minería esto, la minería lo otro, pero lo que no se dice es que las grandes empresas mineras no pueden llevarse una tonelada de mineral como media tonelada, pero van a pagar lo mismo, pagan anualmente. Entonces vino la discusión del impuesto a la sobreganancia. Ganan mucho y dejan un poco más. Pero igual así sería para ellos un sencillo, pues, ¿no? Un poco más, un puñado más de monedas que nos tiran a nosotros, que somos los dueños de ese mineral. Por eso te decían, no, porque vas a poner impuestos, te van a espantar. Pero las mineras han hecho un problema, tranquilos, han dicho así. ¿Por qué? Porque acá no se les cobra por la cantidad. Ellos se llevan como van todo lo que quieren. Así era el inicio con el guano. Se llevaban todo lo que querían. Transcurrirán pues, los gobiernos de Gamarra, la anarquía, el gobierno de Vivanco, y hasta que Ramón García llega al poder mediante una guerra civil. Él lo derrota a Manuel Ignacio de Vivanco en la batalla de Cardenal, ingresa a Lima y es nombrado presidente. Ramón Castilla modifica la forma de extracción y comercialización del guano y crea el sistema de consignatario o sistema de consignaciones. ¿En qué consiste esto? Dice muy bien, usted va a extraer guano, va a trasladar el guano, lo va a vender en Europa, pero luego viene y se le va a reconocer de lo que le pague, se va a deducir de ahí lo que usted ha invertido en extraer, en transportar, en comercializar. El resto, la ganancia neta, se va a distribuir. Una parte para usted y otra parte para el Estado. Entonces, ahí es donde el Estado, pues por cada embarque, tiene su ganancia. Cada tonelada de guano que se venda, el Estado va a tener su ganancia. El consignatario gana, pero el Estado también gana. Ya no se llevan todo, pues, ¿no? A la cantidad que quieran. Esto generó la prosperidad pagana. Esto generó que el Estado peruano, como nunca antes, tuviera pues ingresos, tuviera dinero. Y es por eso que el gobierno de Ramón Castilla será el primer gobierno que elaborará un presupuesto. Antes no se elaboraba presupuesto por el desorden que reinaba y además porque el Estado peruano no tenía muchos ingresos. Siempre paraba prestándose plata, pero ahora con esta plata del guano
el Perú más bien lo que va a hacer es pagar sus deudas y va a cancelar íntegramente la deuda externa con Inglaterra. Además, se va a promulgar la ley de consolidación de la deuda interna. ¿En qué consistió esta ley de consolidación? Que se les va a pagar a aquellos que habían contribuido a la guerra de la independencia, aquellos que habían dado caballos, que habían dado joyas, que habían dado leña, lo que fuese, y que tenían un papel firmado por Bolívar o por Sucre, según el cual habían dado empresas. Entonces, Castilla dice, llegó el momento de pagar, que el Perú le pague a esa gente que ha contribuido, ¿no? Y se va a invertir, se va a crear una serie de oficinas, ministerios, se va a ampliar la burocracia, una serie de empleados estatales. Se crea, por ejemplo, la oficina de correos, pero seguía habiendo dinero. Se va a traer la primera fábrica de papel al Perú, seguía habiendo dinero. Ramón Castilla viaja a Europa y ve pues que allí hay ferrocarril. Acá no había, ni Argentina, ni Chile, ni Brasil, nadie tenía ferrocarril, ni Ecuador, ni Venezuela, nadie. Y el Perú trae y pone el primer ferrocarril con la plata del Guado, el ferrocarril de Lima al Callao. Luego hace instalar un alumbrado a carbón para Lima, un alcantarillado para Lima. En Lima no había desagüe, un alcantarillado. Entonces Lima se va a embellecer. Van a ver pues la clase media limeña, ¿no? Van a tener empleos pues en el Estado, en las oficinas, ¿no? Como siempre, cada vez que hay crecimiento, Lima es la gran beneficiada y el resto del país en el olvido. Castilla también se va a preocupar por la defensa nacional. Chile ya desde esos tiempos asegura siempre su poderío militar, asegura siempre su arsenal de guerra. Chile adquiere barcos de guerra. Y entonces Castilla dice, si Chile compra un barco, el Perú debe comprar dos. Y adquirió navíos de guerra, Gamarra, Guite, la fragata Mercedes, incluso el primer barco de guerra a vapor que llega a América del Sur, el transporte de Rima, que luego torpemente lo vendieron a los chilenos. Con eso, bueno, después de la guerra posterior. Entonces, había dinero, e incluso no alcanzaban, ya los que trabajaban en el guano eran los esclavos, ya no alcanzaban los esclavos, y se comienza a fomentar la inmigración de chinos judíos, que vengan al Perú para que trabajen en el guano. El trabajo en el guano puede ser un trabajo muy difícil, ¿no? No solo por la pestilencia, pues, que les pedía tanta cantidad de guano, sino porque obviamente pues al ser excremento, así sea de aves, era fuente de infecciones respiratorias, que se enfermaba y moría. Pero ellos necesitaban, tanto los consignatarios como los capitalistas ingleses exigían el guano, y el Estado también, porque recibía pues dinero. Ramón Castilla reabre la Escuela Militar de Bellavista, lo que hoy es el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Para formar cadetes, ¿no? Para el ejército. Joven, retírese ya. Retírese, sí. Retírese, por favor. Bien, entonces, jóvenes, bueno, vienen las elecciones. Bueno, en ese tiempo el Congreso era el que elegía presidente. El Congreso elegirá como presidente a José Rufino Echenique, un general. Con José Rufino Echenique, Bolivia intenta avanzar más en sus posiciones sobre el lago Titicaca.
Rufino Echenique adquiere piezas de artillería, la mejor artillería de América del Sur va a estar en el Perú, y lleva la artillería hacia Puno, y los bolivianos retroceden en sus intenciones. Pero esa artillería no la va a querer utilizar contra Brasil. Los brasileros ya habían avanzado ya sobre nuestros territorios de selva, habían avanzado. Y entonces, en aquel tiempo todavía Brasil no era una república independiente. El llamado Imperio del Brasil era un correinado, una colonia de Portugal. Y entonces, bueno, pues ellos van a plantear de que ellos ya tienen ciudades, ya tenían ahí escuelas, cuarteles en lo que había sido territorio peruano. Entonces, Brasil induce a este gobierno a firmar el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, por el cual el Perú le cede extensos territorios de selva, que según los tratados le correspondían al Perú, se los entrega, porque de hecho ya Brasil los ocupaba. Acá la aristocracia peruana solo veía lo fácil, donde hay minas para sacar plata, para sacar oro, para sacar cobre, en la tierra. Donde hay guano, en la costa. En la selva no, muy difícil, pues, explorar, establecer ahí población. Por su decía, que no importa, el territorio de selva hay que regalarlo, no sirve para nada. Y lo regalaban, estúpidamente, sin parar un solo tiro. Regalaban el territorio. Por otro lado, bueno, la oposición comienza a criticar. Para aplacar a la oposición, él hace un tratado o hace un convenio con el alcalde de la ciudad alemana de Frankfurt, y van a venir colonos alemanes a la selva central recién, o sea, la selva que da a Junín, a Cerro de Sal, Villarrica, Octapampa. Recién ahí van a venir un grupo de alemanes a colonizar. Se inicia la inmigración alemana. Entonces hasta ahora hay por ahí pues apellidos alemanes, ¿no? Y han tratado de conservar sus costumbres, eso llega a través de eso. Pero eran pues alemanes que se encontraban en una situación de miseria, de pobreza, de situación. Y el alcalde de Franco decía que esto daba un mal aspecto a la ciudad y querían deshacerse de ellos. Y para deshacerse de ellos lo botan acá. Y acá en el Perú el gobierno les da tierras, hay tantas tierras, y se van, y estos alemanes simples no se audaces, se metieron a la selva. Y ahí van a desarrollar agricultura, ganadería. Bueno, durante el gobierno de Echenique se va a desatar el escándalo de la consolidación. La ley de consolidación, que era el pago de la deuda interna a los que habían contribuido a la independencia. Entonces, se va a dar una serie de casos de falsificaciones de papeles de deuda. O sea, gente de la aristocracia que va a falsificar papeles para cobrar indebidamente un dinero que nunca han prestado. Y comienzan a cobrar. Pero se descubre esto y comienzan a salir las denuncias a través del diario El Comercio. Y escándalo. Entonces los liberales dicen, este es el gobierno de la inmoralidad, ¿no? Y buscan que rebelarse, pero no tienen un líder, ¿no? Los liberales son sobre todo civiles. Los conservadores eran militares y miembros de la iglesia. Necesitan un militar que los encabece para enfrentarse al militar que ocupaba el gobierno. Entonces llaman a Ramón Castilla y le piden que él encabece dicha rebelión, la Revolución Liberal de 1854. 2 años de guerra civil entre Castilla y Echenique. Se van a dar una serie de batallas, de enfrentamientos, y en medio de esa revolución liberal es que Castilla da los decretos de abolición de la esclavitud
y supresión del tributo indígena. ¿Por qué? Porque los liberales ponían esto como condición. Los liberales planteaban desde hace tiempo la abolición de la esclavitud y la supresión del tributo indígena. No lo hizo Castilla porque él fuese un convencido abolicionista, porque si así hubiese sido, lo hubiera hecho en su primer gobierno. No hubiera esperado este levantamiento para ganar apoyo de los liberales y firmar esos decretos, el de la supresión del tributo indígena en Ayacucho, ¿no?, redactado por Pedro Galvez, y el de la abolición de la esclavitud en Huancayo, redactado también por otro liberal. Él firmaba nomás para que le den su apoyo. Y bueno, cae pues Echenique y viene el segundo gobierno de Ramón Castillo. Ahí se va a potenciar la traída o la llegada de inmigrantes chinos. ¿Por qué? Porque ya los esclavos libres ya no quieren trabajar en la extracción de guano. Dicen, no, familia, es peligroso trabajar ahí. Y entonces se van, se atacan, era peligroso. Y entonces a los chinos van a ver que traficantes, ¿no?, de gente, ingleses, portugueses, que los van a convencer. Y dicen, hey chino, ven por acá. Tú no quieres ir a Perú. En Perú va a haber mucho dinero, va a haber tierra. Entonces, pagaron muy bien. Entonces, chinito no conocer. Pero chino, no seas tonto, puedes ir allá y vas a tener fortuna. Mira acá en China, estás humillado. Entonces vamos a Perú y yo te voy a trasladar gratuitamente en mi barco, porque soy humanitario, soy del mundo civilizado, soy un británico. Entonces chinito no quiere, chinito no conocer. Entonces mira chino, yo te voy a levantar y te voy a dar 50 libras esterlinas, seguir sudando. Entonces dice, mira chino, le dice allá las peruanas son muy amorosas, están buenos chinos. Chinito sí que lee. Sube al barco, subían al barco así. Y cuando llegaba acá decía, ¿dónde está el...? No, porque decían que iba a trabajar en una oficina así. Y ya el enganchador lo entregaba al patrón que lo que compraba, pues así los grandes. Entonces ya bájate ahí, ahí te va a llevar, y lleva ahí, ya. ¿Dónde está? ¿Dónde dice? Ya chino, te dejo acá, ya estás en Perú, eres un afortunado. Entonces el chinito dice, ¿dónde están las peruanas? ¿Dónde están las tiendas que me van a dar nada? El chino dice, ponte a la piel, bueno, nada más. Y a tirar largas. Y en aquel tiempo China, sojuzgada por las potencias a raíz de la guerra del opio, no tenía ni embajador, nada. Los chinos van a abusar de ellos, van a ser explotados. Muchos de ellos escapaban de las haciendas para no seguir siendo explotados tanto en las haciendas como en la extracción de guano. Bueno, en este segundo gobierno de Ramón Castilla sigue habiendo dinero de guano. Y recién se manda a levantar una carta geográfica del territorio peruano. Recién. La carta geográfica no es un mapa pues simple, no un mapa pues por partes en un tamaño pues de grandes dimensiones. Un kilómetro es representado por un centímetro. Esa es la proporción de eso. Entonces son extensas, ¿no? Entonces se le encarga a Mariano Felipe Soldán. Bueno, hay guerra con el Ecuador. El Ecuador estaba pagando su deuda externa, entregando como pago tierras peruanas que estaban en la selva. Enterado de esto, Ramón Castilla va por mar, desembarque en Guayaquil, captura Guayaquil sin hacer un solo disparo. Los ecuatorianos salen huyendo. Ramón Castilla, no como
había dinero de sobra, los peruanos estaban muy informados, con buenas botas, buenos fusiles, bien alimentados, ¿no? Se va a dar el lujo de regalarles bolsas y uniformes a los ecuatorianos, de mandar a que les preparen comida. Habían capturado a 900 soldados ecuatorianos, ¿no? Y lo suelta y dice que venga el presidente ecuatoriano, vamos a dialogar y se da el tratado de Mapachungue, por el cual las fuerzas, o sea, Ecuador devuelve los terrenos que estaba dando la Inglaterra. Nada más, Ramón Castilla pierde la gran oportunidad de trazar, de limitar los hitos de la frontera. La frontera queda abierta sin ningún hito puesto para que Ecuador posterior y sucesivamente haga problemas. El problema con el Ecuador es que nunca se cerró la frontera. Recién a finales del siglo pasado, de un tremendo costo, ¿no? Le dieron Tibuinca, y ahora los ecuatorianos se transportan por el Amazonas como si fuera un río de ellos. Ese ha sido el costo de no cerrar la frontera. Que había una tremenda negligencia, se descuidaba. En este gobierno también se promulgará la Constitución de 1870, ¿no? Producto de una revolución conservadora. Los conservadores le exigen a Castilla, ¿no?, que haya una nueva constitución, y se da esta constitución de 1860, que es la de más larga vigencia en la historia del Perú. Esta va a durar hasta 1920, que recién veía dar una nueva constitución. Bien, jóvenes, luego de Castilla entra Miguel de San Román, este general, que establece recién una unidad monetaria propia, el sol de oro y el sol de plata, porque hasta ese momento circulaban monedas del virreinato. Establecerá el sistema métrico decimal, porque anteriormente se medía por codos, pies, etcétera, ¿no? Bueno, España, al ver pues la bonanza del guano, quería también ser partícipe de esto, y va a buscar un pretexto para declararnos la guerra y querer recuperar lo que decía que eran sus territorios. Envía una expedición científica, entre comillas, que va a estudiar, dice, las islas, la flora, la fauna, sin pedir permiso al gobierno peruano. Y el gobierno de Juan Antonio Pezet la deja actuar. Justo en estos momentos se produce una gresca entre unos trabajadores españoles y un grupo de trabajadores peruanos en la hacienda de Talambo, y mueren algunos españoles. A raíz de eso, los de la expedición científica exigen que le entreguen a los culpables de estas muertes, pero el gobierno se niega. A raíz de eso, la expedición científica ocupa las islas de Chincha, que era el principal yacimiento de guano, y ahí llega ya una flota de guerra española, ¿no? Atemorizado ante esto, Pezet, y había mandado a traer barcos de guerra de Europa que no llegaban, firma el tratado Vivanco-Pareja, por el cual acepta las condiciones de los españoles, planteando que el Perú va a pagar la deuda de la capitulación de Ayacucho, va a pagar todos los gastos de la expedición científica española, va a pagar los gastos de la flota armada española, va a recibir a un comisario rey, un enviado de la reina de España, por si fuéramos súbditos de ellos. Y bueno, ante eso se da la indignación de la opinión pública, y en Arequipa se produce un levantamiento encabezado por el coronel Mariano Ignacio Prado, quien logra derrocar a Pezet, desconoce el tratado Vivanco-Pareja y forma una cuádruple alianza con Ecuador, Bolivia y Chile. Entonces los cuatro hacen una alianza, se le declara la guerra a España y se logra que se retire a través del combate del 2 de mayo. Él convocó para su gabinete a ministros tanto conservadores como liberales, pero a los que en ese momento se les calificaba como los mejores, los
intelectuales más destacados, los maestros universitarios más destacados. Es decir, no importa que sea liberal o conservador, la cosa es que sean capaces. Por eso le llamaron el gabinete de los talentos, ¿no? Así, por ejemplo, puso como ministro de guerra a José Gálvez, el que muere en el combate del 2 de mayo, que era un liberal, un civil, y ministro de Relaciones Exteriores a Toribio Pacheco, que era un conservador a ultranza, ¿no? Ministro de Hacienda a Pardo y Lavalle, que era un liberal, un consignatario guanero. Bueno, jóvenes, luego de Prado, será elegido para el gobierno José Balta. Durante el gobierno de José Balta se firma el contrato Dreyfus. Por el contrato Dreyfus, el Perú se había endeudado por la guerra y otras cuestiones por los mismos consignatarios. Entonces, a los consignatarios el Perú les debía dinero. Y por eso cuando venían y tenían que dar la consignación para el Estado, ya no llegaba la plata, pues decían, no, me tengo que cobrar de lo que el Estado me debe. El Perú se pasaba pagándole sus deudas, sus intereses a los consignatarios que le habían prestado plata. Los consignatarios se habían creado un banco, el Banco de la Presidencia, y le prestaban plata al gobierno. Entonces, para acabar con eso, es que el gobierno de Balta hace el contrato Dreyfus. Le entrega la exclusividad de extraer guano a una empresa francesa, la Casa Dreyfus. Los consignatarios protestan, reclaman ante el Poder Judicial, pero finalmente se impone el contrato Dreyfus. ¿En qué va a invertir las ganancias del contrato Dreyfus? En construir ferrocarriles. Balta va a ser el presidente que más ferrocarriles construyó, bajo el lema de convertir el guano en ferrocarriles. Los consignatarios perdieron pues el negocio y forman el Partido Civil, con el objetivo de llegar al gobierno y anular el contrato Dreyfus. Y van a lograr ganar las elecciones de 1876 con su candidato, líder y fundador, Manuel Pardo y Lavalle. Pero se oponen 4 coroneles, los hermanos Gutiérrez, y se sublevan. Y como Balta no acepta apoyarlos a ellos lo matan al presidente Balta y buscan a Pardo y Lavalle para matarlo, pero Pardo y Lavalle se encontraba a salvo a bordo del conductor Huáscar, porque Miguel Grau era liberal, era miembro del Partido Civil, diputado por Siglos. Y bueno, entra Pardo y Lavalle, el primer presidente civil, o sea, desde el inicio del primer militarismo, desde la mar, todos ellos, recién entra un presidente civil, por eso se habla del primer partido. Y el Partido Civil, el primer partido político en la historia del Perú. Ya para el gobierno de Pardo, ya estaban en la segunda revolución industrial en Europa, y se comienza a demandar salitre. El guano baja la demanda. ¿Por qué? Porque los alemanes habían descubierto los abonos sintéticos, la urea, el nitrato de amonio, el AMPO, ¿no? O sea, nutrientes hechos en laboratorio artificialmente y que les costaban menos que transportar guano desde acá, ¿no? Y eran de base a salitre, por eso se demanda salitre. Y el salitre lo tenían Perú y Bolivia. Perú en Tarapacá, Bolivia en Antofagasta. Entonces, como se estaban sacando el salitre así sin control, él nacionaliza el salitre. Eso le ganará al Perú la enemistad de Gran Bretaña, y Gran Bretaña o Inglaterra escoge a Chile como su chacal. No le dice, me están quitando el salitre, no quererme vender a mí. Entonces dice, Pittsburgh, prepárate, vas a sacar, ¿no? A Chile lo arma, le da 40,000 fusiles Comblight, le construye 2 acorazados, el Cochrane y el Blanco Encalada, para lanzarlo contra el Perú y contra Bolivia si era el caso. Y así fue el caso. Algo que destaca en el gobierno de Pardo es que se preocupó bastante por la educación. Decretó que el primer grado de primaria era obligatorio y gratuito para todos. Creó la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, la actual UNI, creó la Escuela Superior de Agricultura, la actual Universidad Nacional Agraria, la Escuela de Bellas Artes, el Parque de Exposición, creó una imprenta del Estado para imprimir libros a un menor costo para los estudiantes,
Bueno, luego entra Mariano Ignacio Prado, que el Perú está en bancarrota, Inglaterra ya tiene definido que conseguir el salite a través de Chile, y ya nadie le presta dinero al Perú, y ahí está ya pues la guerra con Chile. Guerra con Chile, de la cual hablaremos en nuestra siguiente clase. Jóvenes, la separata, por favor. ¿Está fuera de la separata? No, ya. 1. El grupo liberal en la época de Castilla tenía como centro de operaciones el Colegio Guadalupe. Líderes Pedro y José Gálvez, los hermanos Gálvez. 2. Antes de la prosperidad falaz, los ingresos del Estado provenían principalmente de... Antes de la prosperidad falaz, tributo indígena y aduana. 3. Sistema que consistía en un pequeño canon anual a favor del Estado. Los contratos de arrendamiento se llamaban. Arrendamiento. Eran los arrendatarios. Primero fueron los arrendatarios y luego los consignatarios. 4. La consolidación fue un gran negocio.